Sí, Empezamos a grabar. No sé si es el perrito nuevamente de Aldana. No, no. Ahí. es el mío, profe. Capaz Bueno. que es el mío. Muteate, si no podés tirar al perro por el balcón, muteate. Te doy dos opciones. Bueno. Bueno, ahí arrancamos. Ahí está. Perdón. Bueno, el gobierno de Juan Manuel de Rosas. El primer gobierno, de este vamos a hablar hoy. Les pido que se muteen, por favor, porque hay una tacita de café o algo que está golpeando algo. El gobierno de Juan Manuel de Rosas es el que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar sobre el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Tuvo dos. Uno, el primero fue bastante más corto que el segundo, ¿sí? Y sobre ese vamos a empezar a trabajar. Pero primero vamos a hacer algunos repasos, ¿no? De lo que estuvimos trabajando. ¿Cómo era el escenario americano? ¿No? ¿Qué estaba pasando en América al momento de la asunción de Rosas? ¿Sí? Esta es la pregunta. Lo que estaba pasando en América es que se daba un proceso que vamos a llamar ruptura del pacto colonial. Este es el nombre técnico, si se quiere, el nombre teórico, pero nosotros lo podemos traducir, si se quiere, en independencias americanas. El continente americano se estaba independizando, ¿sí? Tengamos en cuenta que el último país en independizarse fue Bolivia, y lo hizo en 1824. ¿Estamos? Así que tenemos un escenario en donde, de un gran bloque, que era la América española, es decir, ese enorme pedazo de tierra que controlaban los españoles, ahora están surgiendo un montón de repúblicas. Esas repúblicas van a comenzar a atravesar por lo mismo que venimos analizando nosotros, que atraviesa el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? Que tiene que ver con, bueno, nos sacamos de encima España, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? O ahora cómo nos organizamos política y económicamente cuando no tenemos aquel poder que nos organizaba. ¿Sí? Esto yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es como cuando uno se va de su casa, ¿no? De la casa de los padres. Es como un deseo, es como un anhelo, nos queremos independizar, queremos hacer nuestra vida y nos damos cuenta que cuando damos ese paso, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a pensar, ¿sí? Y que antes ni siquiera pensábamos, porque había un otro que pensaba por nosotros. ¿Sí? En este contexto de colonias que se van independizando, en este contexto de países nuevos que van apareciendo en América, y estos países van a comenzar a ocupar un lugar en el escenario mundial, un lugar en el comercio mundial. Y acá es muy importante, todos los países de América, menos uno, y ahora voy a aclarar cuál es, todos los países de América, menos uno, van a comenzar a transitar por el proceso económico de producir y exportar materias primas. No todo es lo mismo, ¿no? Cada país tiene su especialidad, si se quiere. Azúcar en Brasil, cobre en Chile, café en Colombia, cueros, trigo y carne en el Río de la Plata.
pero materias primas al fin. Yo dije -1. ¿Alguien sabe cuál fue el único país que hasta 1865 disputó el poder con Inglaterra en América? ¿Sí? Es decir, no le vendía sus materias primas a América, ¿saben? No le a Inglaterra, perdón. No. Ese país fue España. Paraguay. Paraguay. Paraguay, sí. Paraguay fue un país de avanzada en la región, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que los paraguayos dijeron es, nosotros tenemos materia prima, no se la vamos a vender a Inglaterra para después comprarle el producto hecho. Si tenemos la materia prima, hagamos nosotros el producto. ¿Sí? Que generamos más valor agregado, que además damos trabajo a nuestros habitantes del suelo paraguayo. ¿Sí? Y Paraguay fue el primer país en donde se desarrollaron industrias. Paraguay fue el primer país en donde se desarrollaron las líneas del ferrocarril, pero que se desarrollaron de manera autónoma, es decir, eran los mismos paraguayos los que generaban las condiciones económicas para invertir en su país. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque nosotros vamos a ver, y ustedes me van a poder decir, bueno, nosotros también tenemos ferrocarriles, sí, pero los ferrocarriles en Argentina fueron en su enorme mayoría instalados por los ingleses. Por los ingleses. ¿Sí? En cambio, en Paraguay había un desarrollo autónomo. ¿Cuándo se termina ese desarrollo autónomo? En 1865. Empieza a terminarse, ¿sí? Y en 1870 se liquida. ¿Por qué? Porque se va a dar la guerra de la Triple Alianza, es decir, Argentina, Brasil y Uruguay destruyen, a pedido de Inglaterra, al Paraguay, en lo que se llamó la guerra de la Triple Alianza, que después seguramente hablaremos de ella. Entonces, salvo Paraguay, el resto de los países de América producía materias primas y las exportaba. ¿A quién? A Inglaterra. ¿Y qué hacían los ingleses? Producían, realizaban manufacturas y vendían las manufacturas. Yo lo explico siempre de manera media bestial, ¿no? Pero nosotros le vendíamos la lana y le comprábamos el pullover. Este intercambio favorecía claramente a Inglaterra, porque el producto hecho tiene más valor agregado que la materia prima. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, encontramos un continente que tiene dos características que se unen. Es América, para fines de la década del 20, es un continente que se independizó de España, pero que está quedando atrapada en las garras de Inglaterra. ¿Y por qué este desarrollo de exportar materias primas y comprar manufacturas recién en nuestro país se consolida en 1880? Bueno, porque en ese momento se empiezan a desarrollar los puentes, caminos, puertos y ferrocarriles necesarios. A fines de 1820 lo que encontramos son países que se independizaron de España, que están empezando a caer en las garras de los ingleses y que venden poco en cuanto a la capacidad potencial que tienen de venta, y venden poco porque todavía no está desarrollada la infraestructura necesaria para vender más. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo caña de azúcar en Tucumán, voy a necesitar sí o sí un medio de transporte que haga llegar esa caña de azúcar al puerto de Buenos Aires para que de ahí salga un barco a Inglaterra. Si no, no hay forma, porque Tucumán no tiene puerto. ¿Se entiende? Entonces, encontramos una América que se va separando de España, ¿sí? Que atravesó una guerra de independencia, que como toda guerra trae muerte, trae destrucción de tierra, trae hambre, ¿sí? Y que empieza a caer en las garras económicas de Inglaterra.
Esto recuérdenlo para cuando veamos un hecho particular del segundo gobierno de Rosas. ¿Estamos bien? Sí. Bien. ¿Qué estaba pasando hacia el interior del Río de la Plata? Encontramos, si se acuerdan, vieron que las vacaciones de invierno es como el mar del olvido, donde uno se sumerge en ese mar y se olvida todo lo que pasó antes de las vacaciones, ¿no? Si algo recuerdan, nosotros terminamos la última clase diciendo el país se divide, en cada provincia pasa a ser un estado, y aparecen las disputas entre unitarios, federales y federales de Buenos Aires. Sí. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de eso. Sí. Ese conflicto entonces forma parte también del proceso en donde se va a desarrollar la gobernación de Rosas. Rosas va a ser gobernador de la provincia más rica, Buenos Aires. ¿Alguien recuerda por qué Buenos Aires era la más rica? ¿Por los puertos? ¿Por el puerto? Sí, Por muy el bien, puerto, Analia. sí. Por el puerto. Buenos Aires tiene algo que el resto de las provincias no tiene, que es el puerto. Y de ahí viene el enojo ancestral que tienen las personas que viven en las provincias que no son Buenos Aires, digamos, con los que vivimos en Buenos Aires, ¿no? La disputa viene desde ahí, desde qué hacemos con la plata del puerto. Bien, Rosas va a ser entonces el gobernador de la provincia más rica. Va a estar también, entonces, va a continuar el conflicto entre unitarios federales y federales de Buenos Aires, y acá hay un dato que es muy importante. Juan Manuel de Rosas era federal, pero federal de Buenos Aires. Y la característica que tenía el ser federal de Buenos Aires era: quiero, al igual que los federales del interior, que cada provincia se organice a sí misma. Pero no quiero que se reparta la plata de la aduana. El puerto está en Buenos Aires, la plata es de Buenos Aires, la plata tiene que quedar en Buenos Aires, no se tiene que repartir. ¿Estamos? ¿Sí? Porque una de las cosas que le van a criticar a Rosas es: Rosas no quiso unificar el país, tuvo el poder posible para unir el país y Rosas no lo hizo. Y bueno, una posible respuesta al por qué no lo hizo es porque era federal de Buenos Aires. Él quería gobernar la provincia de Buenos Aires, que era la provincia más rica del país, y quería quedarse con los ingresos de la aduana y poder repartir los ingresos de la aduana. Pero repartirlo hacia el interior de la provincia, no repartirlo con otras provincias. ¿Me explico? Sí, se explica. Y también va a haber, hacia fines de la década del 20, aparecen los caudillos provinciales. Rosas era uno de ellos, Facundo Quiroga era otro caudillo, Paz era otro caudillo. ¿Qué características tenía un caudillo? Eran tipos de guita que tenían una buena relación con el pueblo trabajador, con el pueblo pobre, con la clase más humilde. Y esa clase más humilde le respondía a tal punto de formar parte del ejército del propio caudillo. Rosas tenía un ejército propio, que eran los Colorados del Monte. No había un ejército nacional, ¿no? Era un ejército de Juan Manuel de Rosas. Era el ejército que le respondía a él. ¿Me explico? Sí. Este era el poder del caudillo. Eran tipos carismáticos que tenían guita, pero que tenían una muy buena llegada con el paisanaje, con las clases más humildes.
Porque el gobierno de Rosas, entre otras características que tuvo y después vamos a ir viendo, fue el primer gobierno popular de nuestro país. Y esto se lo reconoció hasta su gran enemigo que fue Sarmiento. Sarmiento dijo, del gobierno de Rosas podemos decir un montón de cosas, pero también tenemos que decir que fue el gobierno más popular que hubo en nuestro territorio. ¿Sí? Y desde ahí viene esta idea que relaciona lo popular en nuestro país, ¿no? Que relaciona lo popular con la clase baja, con la clase que no piensa. Es una idea muy despectiva para aquellas clases trabajadoras de las cuales yo me siento parte, ¿no? Porque Sarmiento decía, Rosas es un bárbaro, y a Rosas lo siguen todos los trabajadores que lo siguen, porque los trabajadores no piensan. El día que piensen, no lo van a seguir más. Bueno, fue una idea que se repite constantemente en la historia argentina, ¿no? Que los trabajadores tenemos determinada ideología o seguimos a determinados líderes porque somos seres irracionales que no pensamos. Exacto. Se empieza a instalar esta idea con Rosas. ¿Estamos? Entonces, ahí más o menos tenemos el escenario americano y el escenario rioplatense. ¿Alguna duda hasta acá? No, No. Bien. Entonces, ahí aparece la flor. Juan Manuel de Rosas fue denominado el restaurador de las leyes. Un unitario, Lavalle, había matado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, un federal, Manuel Dorrego. Lavalle que volvió muy enojado de la guerra con Brasil, que fue también lo que vimos en la última clase, cuando se firma esa paz que beneficiaba solo a Brasil y que daba la independencia al Uruguay. Lavalle vuelve, fusila a Dorrego, que era el gobernador de la provincia, y se arma una situación de caos en la provincia de Buenos Aires. Entonces se busca el tipo que ponga orden, y el tipo que estaba en condiciones de poner orden era Juan Manuel de Rosas. Por eso se lo llamó restaurador de las leyes. Y se le dio las facultades extraordinarias. ¿Qué es las facultades extraordinarias? El tipo podía tomar decisiones sin consultar a lo que hoy sería el poder legislativo. Como gobernar por decreto sería hoy, ¿no? como se gobierna hoy, con decreto de necesidad y urgencia. Sí, pero hoy existe el decreto de necesidad y urgencia precisamente para, se supone, Franco, en teoría, existe el decreto de necesidad y urgencia en caso de necesidad y urgencia. Por ejemplo, ahora se está hablando de la reforma del Poder Judicial y eso se va a discutir en el Parlamento, no lo decide el presidente que dice, bueno, se hace esto y listo. Se va a discutir en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que salga de ahí será lo que se transforme en ley, o lo que no, si lo rechazan. ¿Sí? En aquel momento Rosas tenía las facultades extraordinarias. Él pensaba, él decía, él ejecutaba, punto. Y no se discutía. ¿Por qué? Porque había que poner orden. Y para poner orden, Rosas persiguió a los unitarios, a esa clase bonaerense bien pensada, ilustrada, ¿no? A Sarmiento, por ejemplo, Sarmiento se tiene que ir a Chile. El gobierno de Rosas significó un importante crecimiento para la provincia, económico para la provincia de Buenos Aires, sobre todo para el sector ganadero, y sobre todo porque se va a desarrollar fuertemente la industria del salado, ¿no? Un sector que representaba bien Juan Manuel de Rosas. Él era hacendado, él acá en el partido de Lanús, en la calle Madariaga, tuvo el primer saladero en el año 1815, el saladero Las Higueritas, ¿sí? Así que era un sector al que él representaba y lo siguió representando como gobernador. Pero lo cierto es que Rosas tuvo un importante apoyo popular, también es cierto que persiguió a los opositores, ¿sí? Y también es cierto que le dio un gran desarrollo a la economía ganadera. Entonces, ¿qué va a comenzar a suceder? Se da vuelta
la ecuación. Por eso yo le dije, cuando empezamos a hablar de unitarios y federales, atento, no hagamos lo que se hace muchas veces en la escuela para simplificar, que es decir, bueno, unitarios Buenos Aires, federales del interior, porque llegamos a este momento y ahí volvemos loco a cualquier alumno o alumna. Porque ahora los unitarios están en el interior, que forman la Liga del Interior, esto que ven en celeste son todas las provincias que respondían a Paz, caudillo de Córdoba. Y frente a esta liga unitaria o liga del interior, Rosas organiza en 1831, un año después, la Liga Federal, que es lo que ustedes ven pintado de rojo. Corrientes está de rosita porque se incorpora luego. Pero fueron Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos de arranque y Corrientes al final. Entonces nosotros nos encontramos con un escenario americano en donde se van dando las independencias y se empieza a caer en las garras de América. En un escenario rioplatense en donde están las figuras de los caudillos muy importantes y muy fuertes, ¿sí? Con una importante impronta popular, y donde el conflicto de unitarios y federales no desaparece, pero sí se da vuelta. Ahora los unitarios que tenían su gran peso en la provincia de Buenos Aires forman la Liga del Interior, y los federales, ¿sí?, bajo el mando de Rosas, forman la Liga del Litoral o la Liga Federal. ¿Estamos? Y Rosas va a gobernar con facultades extraordinarias para poner orden en esa provincia que venía medio caótica. ¿Por qué aclaro esto? Y con esto ya termino. Porque cuando tenga que renovarle las facultades extraordinarias y no se la quieran renovar, Rosas renuncia para volver después con más poder. Pero eso lo vamos a ver dentro de 15 días. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Entonces, ahora dejo de grabar.